Bueno, voy a proseguir. Aquí vamos a ver las características de los polígonos. Como vimos la clase pasada, un polígono era cualquier figura cerrada, en palabras simples, o sea, cuando tres o más líneas cierran una figura, se forma un polígono. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, de esta figura de 4 lados, este cuadrilátero que tenemos aquí, es un polígono. Y pues sí, tiene diversos elementos. Entonces, por ejemplo, los puntos donde se unen las líneas, es decir, donde se unen dos lados, se llama vértice. Mientras que la línea que pasa por dos vértices opuestos, o sea, no adyacentes, es, se llama, se llama diagonal. Y pues sirve así para dividir figuras en partes y demás. Luego tenemos también bueno, deja dibujo otra figura para que también quede más limpio todo. Que pues sí, esta es otra diferencia de veras ves que aquí me están quedando todos raros, todos extraños las figuras, ¿verdad? Pues estos se llaman polígonos irregulares, es decir, que no todos sus lados son iguales. Mientras que hay polígonos regulares, por ejemplo, un cuadrado. Bueno, irregular puede significar que no hay proporción entre sus lados, o que no hay ninguna relación entre ellos, o que tiene todos los lados diferentes. Por ejemplo, un cuadrado es un polígono regular. Mientras que este pentágono de aquí, todo raro, todo extraño que hice, es un polígono irregular. Y pues sí, los polígonos tienen distintos ángulos. Dentro de los polígonos, o sea, en cada vértice, en cada esquina, está lo que se llama los ángulos internos, que son los ángulos como la apertura entre las líneas necesaria para que cierre la figura. En los polígonos irregulares, es pues obviamente no hay relación entre ellos, solamente que tienen cierta suma, pero pues no hay relación entre ellos, van a medir diferente, debido a que los lados son diferentes. Mientras que en un polígono regular, los ángulos interiores van a ser los mismos, porque los lados son iguales y por lo tanto para que puedan cerrar necesitan el mismo ángulo, la misma separación entre ellos. Bueno, lo etiqueto. Pero si recordarás de las clases pasadas, pues tenemos nuestro ángulo interior, pero, pero para completar, pero solo es una parte de un círculo, ese ángulo. Pero si completamos el círculo, se suman 360 grados. Por ejemplo, si completamos el círculo aquí, este ángulo abierto, este ángulo muy abierto, es lo que está fuera de la figura y es lo que se llama un ángulo exterior. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, excelente. Pues ahora vamos a ver ciertas fórmulas para ayudarnos a calcular la cantidad de diagonales que hay en las figuras y pues también cuánto va a valer cada ángulo interior y exterior en los polígonos regulares.
es decir, los que tienen pues cierta relación entre sus lados o que sus lados son iguales. Bueno, aquí tenemos los nombres de los polígonos, los de según sus lados, que pues ya tenéis, hay algunos que pues ya sabemos, bastante fácil, de triángulo, es la figura, es el polígono con 3 lados, cuadrilátero es el que tiene 4 lados, pentágono 5 y pues así. Y pues sí, siguen pues literalmente hasta el infinito los polígonos. Así que pues sí, sí hay polígonos con muchísimos lados, pero pues sí, no es muy seguido un polígono con 20, 30 lados. Bueno, te doy unos 30 segundos, un minuto para que vayas más o menos apuntando los nombres. Si quieres los que ya te sabes bien, no los apuntes. O bueno, como gustes. De estos son los nombres de los polígonos, según sus lados. Los que sí son más comunes de ver, por lo menos. Bueno, ya voy a pasar a proseguir a la siguiente. Bueno, aquí tenemos las fórmulas para saber las diagonales desde un solo vértice. Que primero tenemos bueno, las diagonales desde un solo vértice y el número total de diagonales en una figura. Que, donde D es el número de diagonales, desde un vértice y, y N es el número de lados de la figura. Y acá en la fórmula de la derecha es casi lo mismo, donde D mayúscula es el número total de diagonales en la figura. Y la N todavía significa el número de lados de la figura. Y ya con estas fórmulas pues podemos saber las diagonales en las figuras, cuántas diagonales hay sin tener que pues ya sabes contarlas. Y pues sí, una relación entre ellas es que aquí tenemos las diagonales desde un lado, las cuales pasan directamente a acá. Si te das cuenta, esto y esto son la misma fórmula. Es decir, de la fórmula para sacar las diagonales totales en una figura es el número de lados por las diagonales desde un solo lado entre dos. ¿Todo bien?
¿Todo comprensible? Sí, te voy a dar un minuto para anotar eso. Pues, pues por ejemplo, si de entrada, si no te piden las diagonales totales en la figura, si te preguntan cuántas hay desde un solo vértice, pues entonces no ocupas la de la derecha, nomás ocupas saber la de la izquierda. Nomás ocupas aplicar una sola fórmula. Sí, sí comprendes de eso. Y que pues también ocupamos saber de dónde sale esta parte de la segunda, que pues es esta, los diagonales desde un solo lado. Bueno, desde un solo vértice. Bueno, te voy a dar algo de tiempo para que acabes de anotar. Bueno, voy a pasar a la siguiente, ¿está bien? A a la aplicación de estas fórmulas y pues también explicar por qué son estas fórmulas. ¿Sí todo, ya todo bien con que pasa a la siguiente? Ok, ok. Bueno, tenemos aquí que cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un decágono. Que recordarás de hace 2 diapositivas que un decágono es la figura con 11 lados. Así que pues, teniendo eso en mente, pues podemos fácilmente aplicar la fórmula. ¿Quieres hacerlo tú o lo hago yo para también explicarte un poco de... Ok, ok. Bueno, tenemos que las diagonales desde un solo vértice son, es igual al número de lados menos 3. Pues ya de aquí pues podemos sacar de igual las diagonales totales es igual a 11 menos 3, lo cual es igual que las diagonales desde un solo vértice, sí, son 8. Bueno, y aquí pues vamos a aprovechar para explicar por qué son estas fórmulas, qué son estas dos, qué son estas. Así que, bueno, presta atención. Pues, bueno, voy a dibujar una figura.
Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que salga, ¿cómo se llama? De regular. Bueno, más o menos, pero ahí está. Bueno, tenemos tenemos nuestros vértices, es decir, este punto, acá, acá y acá. Y pues ya tenemos aquí que pues bueno, recordamos que las diagonales son las líneas entre los vértices. Entre los vértices no, que no están pegados, los vértices no adyacentes. Es decir, que el vértice de acá arriba, es decir, este vértice de acá, no va a poder conectar con acá ni con acá, y pues tampoco va a conectar consigo mismo porque pues es el mismo vértice. Entonces ya tenemos que desde el vértice de arriba nomás va a haber dos diagonales. Y pues si lo aplicamos en la fórmula, pues, pues ya vemos que 5 menos 3, pues vemos que va a tener dos diagonales. Los pentágonos van a tener dos diagonales desde cada vértice. Y pues ahí está la racionalización de esa fórmula, que un vértice, cualquier vértice, va a poder conectar con cualquier otro vértice de la figura, excepto con tres vértices de la misma figura. Con los que están pegados, porque la línea que los junta ya es la línea que forma la figura, y ni consigo mismo, es decir, no va a poder conectar con un vértice, no va a poder conectar con dos vértices, y no va a poder conectar con tres vértices. Y pues de ahí sale el n-3, el n-3, que pues ya con eso, porque puede conectar con todos los vértices con el número de lados, que pues el número de lados es igual al número de vértices, no va a poder conectar con dos vértices ni consigo mismo. Y pues ya con eso tenemos la otra fórmula, que bueno, vamos a dibujar todos los vértices. Y pues ahí se forma una estrella. Que pues ya tenemos, pues sí, nuestros dos vértices desde cada, bueno, digo, nuestros dos diagonales desde cada vértice. Que pues vemos que algunas se van a repetir, es decir, este puntito se repite con este de acá. Pero deja borro los puntitos para que quede algo más limpio. Bueno, con esto tenemos que pues desde cada vértice va a haber dos, que desde cada vértice vamos a aplicar la fórmula que ya teníamos, es decir, n-3 por el número de lados. Es decir, vamos a aplicar nuestra fórmula del número de lados. Aquí está n-3. Y pues la encerramos en un paréntesis para dejar claro eso. Tenemos nuestra fórmula del número de diagonales desde un solo vértice, la cual vamos a multiplicar por el número de lados o de vértices, que pues es el mismo. Y luego todo eso va a ser sobre 2. Porque siempre se van a repetir, es decir, ir, por ejemplo, de la diagonal de aquí se repite entre este vértice y este vértice, y pues no la contamos doble. Y pues sí, todas las diagonales se van a hacer compartidas entre dos vértices, por lo tanto lo dividimos todo eso entre 2.
Pues ya tenemos que el número de diagonales total en una figura. Ya tenemos nuestra fórmula. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, doy una explicación rápida para, bueno, los que van llegando intenten ok, bueno, voy a dar una explicación rápida para todo lo que hemos hecho. De, el tema que vamos a ver hoy son son los polígonos y circunferencias. Un polígono es, como ya vimos las clases pasadas, es cualquier figura que pues está cerrada. Es decir, que tiene más de 3 lados, porque necesitas 3 lados para cerrar una figura. Y pues eso se componen de diferentes partes. La primera, es el vértice, que es donde se juntan dos líneas, 2 lados. Luego tenemos la diagonal, que pues es la línea que junta a dos vértices que no están pegados, que no son adyacentes. Y pues tenemos los ángulos interiores y exteriores. Los interiores son los que están dentro de la figura y que pues van a obviamente a hacer la apertura entre los lados para que así cierre la figura. Mientras los exteriores, que no sé si recordarán de las clases pasadas, que pues sí, de los ángulos, la vuelta entera es 360 grados. Entonces tenemos de nuestro ángulo interior, pues lo que queda para hacer la vuelta entera, esto es el ángulo exterior. Y pues ahora lo que vamos a ver, pues son las fórmulas para calcular los ángulos interiores y la cantidad de diagonales desde un solo vértice y la cantidad de diagonales total en una figura. Y tenemos los nombres de los polígonos según sus lados. Déjenme, les doy unos segundos para que le den una vista a la tabla. Bueno, voy a continuar. Y aquí tenemos la fórmula de las diagonales desde un solo vértice. D son las diagonales desde un vértice. Mientras que n es el número de lados. Y acá a la derecha tenemos que D mayúscula es el número total de diagonales en una figura. Y aquí va, mientras le echan una vista a eso, voy a explicar la razón de estas fórmulas. Que pues sí, bueno, cabe mencionar que estas fórmulas generalmente solo aplican para los polígonos regulares, es decir, los que tienen los ángulos,
todos los ángulos interiores iguales, bueno, los exteriores también, todos los lados iguales, y pues sí, sí hay cierta proporción entre ellos, o hay cierta proporción entre ellos. Por ejemplo, voy a dibujar un hexágono, es decir, un polígono de 6 lados. Bueno, no me quedó regular, regular. Esto es un polígono irregular, es decir, que no tiene los lados iguales. Pero vamos a fingir que sí para explicar la fórmula. Bueno, vamos a explicar por qué desde cada vértice sale el número de lados menos 3 menos 3 de diagonales. Por ejemplo, vamos a tomar de referencia ese vértice y vamos a dibujar todas las diagonales. Es decir, esta para acá, esta para acá y esta para acá. Y ya con eso pues tenemos todas las diagonales desde ese vértice. Pero aquí vemos que hay ciertos vértices que no conectan con ese, con diagonales, por ejemplo. Tenemos los dos que están pegados y tenemos el mismo vértice. Es decir, que desde un vértice dado, siempre va a estar el número de lados, o sea, que es el mismo al número de vértices, menos 3 de diagonales, porque no puede conectar ni con los dos de al lado, ni consigo mismo. Y si ya tenemos que esta fórmula aquí es para el número total de diagonales de un solo vértice, para sacar cuántas hay en toda la figura, pues lo multiplicamos por el número de vértices o número de lados y sobre 2 porque siempre van a ser compartidas entre dos vértices, las diagonales. Por ejemplo, dibujo aquí. Tenemos este cuadradito. Si dibujamos una de sus diagonales, vemos que toca dos vértices, este, y al contar las diagonales, pues no podemos contarlo desde contar desde los dos vértices, porque está compartida entre los dos, todas las diagonales son compartidas entre los vértices. Bueno, voy a darles un minuto para que noten eso, para continuar con el tema. Bueno, pues ahora vamos a aplicar estas fórmulas. Aquí tenemos que cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un decágono. Un decágono es el polígono con 11 lados. Pues ya con eso pues podemos sacar nuestra fórmula del número de lados.
el número de diagonales. El número de diagonales es igual al número de lados o vértices menos 3, lo cual nos da que el número de diagonales es 11 menos 3. Es decir, en un polígono de 11 lados va a haber 8 diagonales desde cada vértice. Y ahí tenemos nuestro resultado. Bueno, pues voy a seguir a otro problema. Bueno, ahora vamos a ver. Este problema nos pregunta cuál es el polígono cuyo número de lados es un quinto del número de diagonales en total. Que pues sí, para hacerlo más rápido voy a explicar cómo se hace. Pues tenemos que el número de lados, los lados es decir, n, es un quinto del número de diagonales en total. Entonces, tenemos que el número de lados va a ser igual a un quinto de las diagonales totales. O para hacerlo más fácil, podemos poner que las diagonales totales es igual a 5n. Y pues ya con eso lo reemplazamos en la fórmula. Tenemos que el número de diagonales totales es igual al número de lados por el número de lados menos 3. Todo esto sobre 2. Y ya podemos reemplazar el número de diagonales totales con 5n. Y pues ya con eso podemos hacer todo lo de esta operación. Y pues sí, el S2 pasa del otro lado multiplicando, causando 10n, porque 5 por 2, 10. Di- 10n, tenemos que 10n es igual a n por n menos 3. Y lo que podemos hacer aquí, lo más fácil de hacer aquí, es esta n que está multiplicando acá, pasarla acá dividiendo. Y entonces nos va a salir 10n. Bueno, déjalo escribo mejor que está 10n sobre n es igual a n menos 3. Pero como acá en la parte izquierda tenemos, de este lado tenemos una n arriba y una n abajo, nos va a dar 1. Entonces podemos fácilmente cancelar esa n, porque nos va a dar 1 y 10 por 1 pues va a ser 10. Entonces cancelamos esa n y ahora sí nos sale que n menos 3 es igual a 10. Y entonces pasamos el 3 del otro lado sumando. 10 más 3. Por lo tanto, va a ser de 13 lados la figura. Y ahí tenemos nuestro resultado. 13 lados, 13 vértices. Que, pues, bueno, no lo puse acá, pero esa figura se llama
Se llama tridecágono. Bueno, voy a darles 30 segundos para anotar todo esto. ¿Todo bien, todo comprensible hasta aquí o no han entendido algo? Sí, díganme en el chat, si no para regresarme. Es importante que pues todo el mundo entienda los temas. Entonces, sí, todo bien, todo el mundo está entendiendo. Ok, ok. Excelente. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Pues sí, recuerden de que si también va a estar en el canal de YouTube toda esta clase para que la puedan ver, si no entendieron una parte, si quieren repasar algo y demás. Bueno, ahora vamos a ver la suma de los ángulos interiores de los polígonos. De la cual va a ser que es 180 por el número de lados menos 2. Mientras que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono va a ser 360 siempre, eso sí siempre. Y para obtener un solo ángulo, pues solamente usamos la fórmula de acá, pero la dividimos entre n, o sea, el número de lados, para obtener uno solo. Mientras que para obtener un solo ángulo exterior de una figura, de un polígono regular, pues sí, de igual manera, solamente dividimos el 360 entre el número de lados de la figura. Que de igual manera tenemos que, para ver la razón de esto, pues nos regresamos a que son triángulos. Primero se descubrió que pues todos los triángulos suman 180 grados. Sus ángulos interiores suman 180 grados. Es decir, este ángulo y este ángulo suman 180 grados. Pero si dibujamos otras figuras, pues vemos que también se pueden romper en triángulos. Y pues ya, pues sí, no nomás los cuadriláteros, pues también estoy tratando de dibujar un pentágono ahora.
También podemos romper en triángulos cualquier figura. Por ejemplo, aquí tenemos un pentágono. Bueno, y con romper en triángulos me refiero a desde los vértices y sin cruzar las líneas. Que pues aquí tenemos que, pues como ya sabemos, pues cada triángulo de esos va a ser 180 grados. 180 grados. De igual manera, en este pentágono todos los triángulos interiores van a valer 180 grados, van a tener 180 grados dentro. Y pues ya con eso, pues se vio que pues el número de triángulos en cada figura era el número de lados menos 2. Y aquí tenemos los 3 lados, que si cancelamos 2 nos sale 1. Entonces el número de lados interiores la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos va a salir 180 por 1. Un cuadrilátero nos va a salir que, bueno, tiene 4 lados. Si le restamos 2, pues van a quedar 2 lados, es decir, 2 triángulos interiores. Y cada triángulo va a valer 180, lo cual nos da 360 grados. Y pues así sucesivamente, así sucesivamente. Que pues vamos a aplicar esto. Vamos a sacar el número de la suma de los ángulos interiores de un hexágono. Que pues tenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por los 6 lados del hexágono menos 2. Es decir, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por 4. Y con esto nos sale que la suma de los ángulos interiores es igual a 640. 640 grados. No, 500. Sí, sí, son 640. Y al ver esto de lo de los triángulos, pues también podemos saberlo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 triángulos. Tenemos esta aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí. Y es decir, esto de acá, este cuadrito de acá. Y pues ya con eso tenemos que en cualquier hexágono regular, la suma de los ángulos va a ser 180 grados. Digo, 640 grados. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, excelente. Voy a darles unos segundos más para que terminen de copiar. Ok. Bueno, este tema es algo extenso, el siguiente. Pero bueno, perdón, vamos a empezar. Esta clase hay que empezarlo por lo menos. Ahora vamos a ver el tema de circunferencias o también pues círculos. Una circunferencia es un conjunto de puntos que equidistan de uno fijo llamado el centro.
¿Qué significa esto en español? Signi- Significa que para construir un círculo tenemos un centro y que vamos a denominar un radio o una línea que va a separar muchos otros puntos de ese centro. Y todas las de esas líneas que separan esos puntos van a ser iguales. A esa línea se llama radio. Y, y pues ya con eso construimos esta figura que conocemos como circunferencia. Que ustedes igual lo oyeron círculo. Ustedes la conocen igual como círculo. O que el círculo en realidad es todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro, mientras que la circunferencia es el contorno. Y pues si una parte de una circunferencia se llama arco. Es decir, si agarro esta parte nomás, ese es un arco. Una semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. Y bueno, ahora vamos a ver de las partes de las rectas de una circunferencia, las rectas que muchas veces son utilizadas en cálculos matemáticos y cálculos matemáticos y lógicos y demás. Bueno, primero tenemos el radio, que ya lo acabo de mencionar, que es la distancia entre un punto de la circunferencia y el centro de la circunferencia. Déjenme lo etiqueto. Radio. Y luego tenemos el diámetro que pues que está fácil también, son 2 radios. Tenemos un radio aquí y otro acá. Y pues es una línea que pasa, que corta en dos la circunferencia, el círculo. Me también la nombro. Diámetro. Ese es el diámetro. Luego tenemos que la cuerda, que es un segmento de recta o básicamente una línea que une dos puntos de la circunferencia sin tocar el centro. Por ejemplo, si estamos de aquí a acá, eso es una cuerda. Y una cuerda. Luego tenemos una, luego tenemos la secante, que es una recta que corta una parte de la circunferencia igualmente sin pasar por el centro. Que esa no se usa tanto, fíjense, pero sí también es importante. Luego tenemos la tangente, que es una recta que nomás toca un punto de la circunferencia. Que nomás la toca en un punto y ya se va, no entra a la circunferencia. Esa es la tangente. Y luego tenemos la flecha o zaguita, que es la línea trazada desde el centro de la circunferencia de manera perpendicular hacia el punto medio de una cuerda. Es decir, esa cuerda. El secante es lo que no entiendes. Bueno, el secante
No, espera, la, me equivoqué en la etiqueta, a ver. Sí, denme. Bueno, sí, lo que dice la secante, ¿no? Bueno, la secante es como la cuerda, pero que se extiende más allá de la circunferencia. La, sec- la cuerda es la que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro, que nomás se corta una parte del círculo. Mientras que la secante es una línea que pues va más allá del círculo, que no, que pues corta el círculo, pero también va más allá, se extienden más allá en ciertas maneras. Sí, sí, sí está entendida la diferencia. Por ejemplo, vamos a, supongamos que tenemos un pastel de chocolate. Bueno, supongan que es un pastel de chocolate y supongamos que queremos, que vamos a cortarlo. Bueno, este es el cuchillo que usamos para cortarlo, para cortar el pastel. La línea de corte del pastel, es decir, esta línea amarilla, esa es la cuerda, mientras que el cuchillo es la secante. ¿Y ya todo el mundo entendió la diferencia entre las dos? Pues, bueno, excelente. Ahora vamos a ver ciertas cosas de que lo inscrito es lo que está dentro de otra cosa y circunscrito es lo que está rodeando una cosa. Pues aquí vemos lo que se llaman circunferencias inscritas, que es lo que está dentro de una figura, lo que está dentro de una figura, una circunferencia que está dentro de una figura, y el polígono es circunscrito, que es lo que está rodeando a una circunferencia inscrita. Y aquí lo tenemos al revés, un polígono inscrito es un polígono que está dentro de un círculo, bueno, dentro de la circunferencia. Y la circunferencia circunscrita es lo que rodea al polígono inscrito. ¿Todo bien hasta ahí? Excelente. Bueno, ya había avisado por Classroom que pues nomás podía dar la clase hasta ahorita, hasta las 6:30. Así que bueno, vamos a continuar la siguiente clase, ¿está bien? Con este tema de la circunferencia, círculos y demás. Sí, perdón por la clase corta, pero pues sí se me atravesaba algo de ahora. ¿Sí se entendió todos los temas de hoy?